Muy buenas tardes, América. Muy buenas noches, Europa. Qué gusto saludarlos. Estamos por iniciar esta masterclass junto con Janina y Juan Santos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Hola, Fede, ¿todo bien? Bueno, me Buenas alegro. tardes a todos y muchas gracias por estar ahí del otro lado. Exactamente. Qué bueno tenerlos a todos y estar acá en contacto nuevamente. Hoy vamos a poner sobre un tema muy interesante que se trabaja hace muchísimos años. A mis ojos no se trabaja como se debería, no por falta de conocimiento, sino por falta de organización y protocolos establecidos en instituciones públicas. Vamos a hablar sobre rastro de sangre e infografías forenses, pero con una nueva metodología, un nuevo procedimiento que se va a basar a partir de fotografías de los rastros de sangre del escenario del suceso para hacer esta reconstrucción forense, esta reconstrucción analítica. Nos acompaña Juan Santos Lobatón, especialista en análisis de rastros de sangre, autor de 3 libros. Yo diría que el máximo referente hispanoparlante sobre la temática. No sé qué opinás vos, Janina. Sí, no, sin duda. Por Exactamente eso me igual. pone muy nerviosa también estar acá. Bueno, y nos acompaña. Son calumnias, son calumnias, son calumnias. Nos acompaña también Janina Ferro, reciente egresada de licenciatura en criminalística. Yani es egresada también del curso online que dictamos junto con Juan Santos de análisis de rastro de sangre e infografía forense. Es una profesional muy dedicada, con muchas ganas de proyectarse en su ámbito académico, y que acabamos de terminar de hacer una publicación junto con Yani, que está por salir en una revista científica. Así que, Yani, pese que es tu primer disertación en línea, se te ve, te digo, bastante tranquila porque se te ve sonriente. Me Así río de que los nervios. está perfecto. Bueno, chicos, vamos a inhabilitar unos minutitos del chat. Ustedes ya saben cómo trabajamos. Vamos a ir a habilitar cuando hagamos preguntas abiertas. Va a ser una clase muy dinámica. Vamos a hablar sobre 5 pasos, ¿sí? Así que estén muy atentos. Queremos transmitirle conocimiento, que se queden con inquietudes para seguir aprendiendo, y vamos a abrir foros de discusión la mayor cantidad que podamos en el tiempo que disponemos. Así que, sin más, vamos a iniciar con la presentación, ¿sí? Quiero comentarles en primer lugar que tienen que tener muy en claro, pero muy en claro, de que nosotros como peritos, como expertos forenses, estamos en el proceso penal para auxiliar a la justicia, ¿sí? Nosotros necesitamos, ¿sí?, hacer estudios desde el escenario del suceso hasta cada uno de los elementos de prueba para dar luz al Ministerio Público Fiscal o al Tribunal de Juicio sobre controversias que tienen para determinar la posición de víctima y victimario, para determinar si existió o no existió un delito, si participó o no participó determinado imputado, o bien cuál es el tipo penal a aplicar. Entonces, queremos que ustedes se visualicen que llegan al lugar del hecho, ¿sí? Llegan al lugar del hecho, lo primero que encuentran es una muerte violenta. En este caso, donde hay rastros de sangre en distintos lugares del escenario. Esos rastros de sangre que nosotros encontramos nos van a permitir establecer una gran cantidad de elementos que después Juan Santos lo va a explicar. Pero como auxiliares de justicia tenemos que tener muy en claro que el Ministerio Público tiene el primer problema. Es lo primero que se va a preguntar. ¿Existió o no existió un delito? ¿Estamos hablando de que existió un hecho criminal? ¿O por su defecto se trató de un suicidio? ¿Se trató de una legítima defensa? ¿Sí? ¿Fue algo accidental que no tiene nada que ver con el dolo o con la culpa? En este caso, con la culpa. Es decir, lo primero que va a establecer si es competente para trabajar ese presunto hecho delictivo. Fíjense una cosa, ¿cómo se soluciona ese problema? Con lo siguiente: posicionando a la víctima y victimario. Cuando nosotros tenemos distintos elementos probatorios recabados en el escenario del suceso y podemos posicionar con ellos de una manera técnica, objetiva y científica a la víctima y al victimario en el escenario del suceso, le vamos a brindar al Ministerio Público herramientas para que pueda determinar si se trató de un
hecho criminal o no se trató de un hecho criminal. Es lo que ellos necesitan. Pero ¿qué pasa? Para determinar estos presupuestos fácticos que yo le acabo de explicar, nosotros tenemos otros problemas. O sea, el Ministerio Público tiene otros problemas. Que cuando nosotros hacemos el tratamiento del escenario del suceso, por lo general no existe en Sudamérica la tecnología apropiada para poder trabajar. Primer problema. Segundo problema, falta de protocolos de trabajo en el escenario del suceso. ¿A qué me refiero con esta falta de protocolos? Estamos afirmando que nosotros vamos a analizar y vamos a ver rastros de sangre en el escenario del suceso, pero por falta de protocolos no se trabajan in situ, es decir, que no se trabajan en el lugar del hecho. Y cuando no se trabaja en el lugar del hecho, chicos, les digo, estamos perdiendo información relevante para hacer lo que se llama la determinación del área de convergencia, que después vamos a hablar, y estamos perdiendo información relevante para establecer, en base a otros elementos de prueba, como medicina forense o medicina legal, fotografía, planimetría, la posición de la víctima y después la posición del victimario. Entonces, si nosotros no trabajamos con tecnología en el escenario del suceso, y cuando me refiero a tecnología, me refiero a un lidar terrestre, me refiero a un escáner láser que nos represente todo el escenario del suceso en 3D con las medidas a escala, 1 a 1, con un margen de error de menos de 2 milímetros. Al no disponer de esa información y no tener un protocolo de trabajo adecuado, estamos perdiendo información extremadamente relevante para la reconstrucción conceptual del hecho, ¿sí? Aquellos que tengan problema de conexión, Emanuel, estoy viendo que tiene problema de conexión, le voy a pedir que toquen F5 si tienen un problema de audio. Mientras tanto, estoy habilitando el chat para que ustedes puedan hacer algún aporte a lo que yo acabo de decir inicialmente o alguna pregunta inicial. Estamos representando un problema sustancial en lo que se sucede, en lo que es Latinoamérica. En casos relevantes, como puede llegar a ser el caso Nisman, que yo lo armo con Juan Santos Lobatón en un vivo que está grabado en YouTube, o casos que no son tan relevantes, como puede ser un homicidio en el cual tenemos un autor no identificado, no se trabaja como se debería trabajar con protocolos en lo que se respecta a los análisis de rastro de sangre, ¿sí? Nosotros no es que vamos a traer la solución con esta charla, pero sí vamos a dar una posible, se podría decir, solución a ese problema. Una posible solución es una opción de trabajo que le vamos a representar ahora, que es ni más ni menos que la reconstrucción forense, la reconstrucción de todos los elementos de prueba a partir de fotografía de los rastros de sangre. Es decir, que vamos al lugar del hecho y no trabajamos con tecnología por falta de medios, ¿sí? Es decir, no trabajamos con un escáner láser. Vamos al lugar del hecho y no trabajamos con protocolos para establecer las proyecciones de cada una de las gotas de sangre, establecer el área de convergencia y sacar fotografías en el lugar del hecho. Y solamente vamos a contar con fotografías para hacer esta reconstrucción. Nosotros vamos a decirles 5 pasos, a ver si prestan atención en esto, 5 pasos para lograr establecer la posición de víctima y victimario al momento del impacto, de las lesiones, del disparo, de la lesión con un elemento contusivo, etc. ¿Se puede dar en todos los casos? No se pueden dar en todos los casos este procedimiento de trabajo. Se tienen que tener ciertas condiciones que nosotros se las vamos a poner a continuación. ¿Se puede trabajar con un margen de error considerable? Sí se puede trabajar con un margen de error considerable cuando nosotros seguimos los pasos que vamos a contar a continuación. Pero siempre en miras de aportar un valor significativo al Ministerio Público desde el punto de vista técnico, científico, desde el punto de vista pericial, ¿sí? Esto que les vamos a mostrar es un poco investigación que hemos realizado a partir de fotografías y
consultas, lecturas de distintas bibliografías, que terminó la publicación que les comentábamos recién con Janina Ferro, que va a salir en la revista científica Edición Forense, creo que el 10 de septiembre, que es la revista del Colegio de Criminalística de Chaco. Si hay alguien ahí presente, los saludamos desde aquí. Entonces, recién les decía, son 5 pasos para esta reconstrucción forense a partir de fotografías de rastro de sangre. Y quiero que ustedes imaginen que llegan al lugar del hecho, ¿sí? Necesito que presten mucha atención ahora. Llegan al lugar del hecho, ustedes son los peritos del caso. Una vez que llegaron, van a darse cuenta que es una muerte violenta en el cual hay rastro de sangre en distintos lugares. Ustedes leyeron esta publicación, vieron esta masterclass y ya están formados para empezar a trabajar. Pero ¿qué es lo que necesitan saber? Es, primero, si los rastros de sangre son idóneos para la determinación del área de convergencia o en su defecto no son idóneos. Es decir, que no se pueden trabajar todos los rastros de sangre. ¿Qué piensan ustedes? A ver, le voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que para trabajar el área de convergencia se puede analizar una sangre por escurrimiento? ¿Sí? Un rastro de sangre por escurrimiento puede llegar a servir para establecer el área de convergencia. Quiero que me respondan por sí o por no. Y a continuación, bueno, ahí tienen abierto el chat para que puedan escribir. Y a continuación le vamos a hablar de algunos elementos significativos que son rastros de sangre significativos que son necesarios para que nosotros podamos dar por asegurado este primer paso. Podamos decir que estos rastros son idóneos para poder trabajar. Algunos dicen sí, otros dicen que no. Bueno, tienen que tener conocimiento de la clasificación de los rastros de sangre. Pero básicamente yo les voy a dar un adelanto. Juan Santos lo va a explicar con detalle, ¿sí? Cuándo los rastros de sangre van a ser aptos para el trabajo propuesto, ¿sí? Son aquellos lo que se conoce por retrosalpicadura, backspatter, o aquellos que son un orificio de salida, por ejemplo, y que tienen algunas condiciones como no van a tener parábola y otros puntos de interés que le va a contar con determinación. Entonces, quiero que nos enfoquemos en lo siguiente. Voy a interrumpir un segundo el chat. Gracias por su participación. Ya lo vamos a abrir a continuación. Quiero que presten mucha atención cuando nosotros vamos a decir que estos rastros de sangre son aptos, ¿sí? ¿Cuándo vamos a poder trabajar con rastros de sangre para determinar el área de convergencia? ¿Y qué mejor que Juan Santos Lobatón para darnos luz sobre estos elementos, estos rastros que son aptos para trabajar? Así que, Juan, te lo dejo a vos, que nos puedas dar luz sobre qué rastros de sangre van a ser idóneos en el escenario del suceso para establecer el área de convergencia. Gracias, Federico. Primeramente, reforzar lo que ya habías mencionado tú, Federico. Esto es importante. Dentro de la gran diversidad de patrones de manchas de sangre que existen, los que permiten establecer o desarrollar una dinámica de trabajo retrospectiva, que a partir de la mancha ubicada sobre una superficie blanca, vamos a retroceder y averiguar el punto desde donde la sangre fue vertida para depositarse finalmente sobre esa superficie blanca. Las que permiten hacer esta dinámica de trabajo son las manchas de salpicadura por impacto, ¿no? Fundamentalmente. Hay otro tipo de manchas, hoy día se habla de manchas de salpicadura por impacto, por proyección, por chorro arterial. Entonces, dentro de la gama enorme de diferentes tipos de patrones de manchas de sangre, las de salpicadura por impacto son las que se adecuan perfectamente para hacer esta dinámica de trabajo de retrospectiva, para tratar de averiguar cuál fue la fuente de origen de la sangre que terminó, ¿no? Impregnándose o depositándose sobre una superficie en particular.
Aquí en la imagen, por ejemplo, les estoy mostrando, ¿no? Para que vean cómo es la dinámica de la salpicadura. Una vez que un objeto impacta un líquido y genera un rompimiento de la tensión superficial de ese líquido trata de mantenerse unido por fuerzas de puente hidrógeno, por las fuerzas de tensión superficial, y luego viene un objeto, una fuerza externa, y rompe esa unión molecular y hace que el líquido se disperse en forma de gotículas, ¿no es cierto? Que estas van a viajar en diferentes sentidos y se van a desplazar e impactar sobre la superficie, si es que hay una superficie en su camino, si no terminarán cayendo sobre el piso o lo que fuere. Entonces vamos a poder luego, a partir de esa dinámica de movimiento de las gotas, ¿no?, hacer un análisis retrospectivo para averiguar cuál fue el punto de origen donde iniciaron su viaje esas pequeñas gotículas de líquido en este caso. En este caso, ahora particularmente vamos a hablar de sangre, ¿no? El cual está vinculada fundamentalmente a hechos violentos. En la imagen podemos apreciar, por ejemplo, que aquellas gotas que se forman en la parte inferior de esta imagen de patrón de salpicadura, vamos a ver que casi la mayoría de las gotas que se van a proyectar en la parte inferior van en disposición casi perpendicular a la superficie de impacto. Entonces vamos a encontrar que allí se va a generar una especie de nube de pequeñas gotículas, ¿no es cierto? Y casi todas van a ser más o menos esféricas, porque se han desplazado de manera perpendicular. Y a medida que se vayan alejando de la fuente de origen, ¿no?, las gotas van a hacerse cada vez más alargadas, van a tender a formar una elipse, ¿no? Y esto tiene que ver con la dinámica de interacción entre varias fuerzas, ¿no? Ustedes saben que primero, cuando hemos roto la tensión superficial, las gotículas se van a desplazar tratando de mantener una forma más o menos esférica. Pero si esta esfera impacta en ángulo sobre una superficie, ese ángulo va a determinar la forma que va a tomar la mancha. Mientras sea mayor, más agudo el ángulo de impacto de la gota, de la esfera de líquido, va a generarse un mayor volumen de sangre que se va a desplazar de la esfera hacia adelante y por lo tanto va a tender a formar una elipse más alargada. Eso es lo que va a suceder con las gotículas que están en la parte superior de este diagrama donde se ha formado el patrón de salpicadura. Muy bien. Y en este esquema tratamos de mostrar cómo funciona. Y es otra cosa, y retomando lo que dijo Federico, de toda la gama de patrones de manchas de sangre, las de patrón de salpicadura por impacto son las que especialmente se prestan para este fin, ¿no?, de reconstrucción o determinación del punto de origen o de punto de vertimiento de la sangre. Entonces, en esta imagen vemos que ustedes se estarán dando cuenta que las gotitas de salpicadura se han dispersado en forma radial. Por ejemplo, un patrón de sangre lanzado o arrojado tiene una distribución lineal y allí no vamos a poder determinar el punto de origen, ¿sí? Pero en esta, que tiene una distribución radial, vamos a requerir por lo menos 2 gotas en dispersión radial para poder calcular la zona de convergencia y luego el punto de origen. Y van a ver que aquellas que están... O sea, Juan, disculpa que te interrumpa. Hay un punto que es interesante. Nosotros estamos hablando de esta salpicadura para poder determinar la zona de impacto, pero no se da en todos los casos, porque hay muchas veces que se está muy alejado de la pared y puede haber una parábola en ese caso. ¿Cómo determinamos
si se trata de un rastro de sangre apto para hacer este trabajo y cuándo no. Cuando pese a que se trata de una retrosalpicadura, por ejemplo, está muy alejado de la pared y no está completamente perpendicular o hay una parábola. Federico, perdón, se te está escuchando entrecortado. Ahí en el chat dicen que se nos está escuchando entrecortado. A ver, no. Te hago de vuelta la consulta, no sé si me escuchas ahora. Por favor, ahora, de nuevo, por favor. ¿Cómo nosotros vamos a Sí, determinar de que un rastro de sangre es apto, pese a que sea una retrosalpicadura, cuando hay una parábola, cuando, por ejemplo, la zona de impacto está muy alejada de la pared? Se cortó, no te escuché. Bueno, no importa. Seguí adelante, ya, vos seguí y después te hago la consulta. Ok. Bueno, entonces, esto es importante. El patrón de salpicadura va a tener una distribución radial, o sea, va a tratar de ubicarse en 180 o 360 grados o menos o más, pero de distribución radial, no una distribución lineal o distribución irregular que es imposible de establecer un patrón geométrico. Entonces, eso es una condición primaria, que las gotas tengan una distribución radial. Eso nos está dando ya un primer paso que nos va a decir que a partir de de patrón de salpicadura de dispersión o distribución radial, podemos establecer el punto o la fuente o donde se dispersó la sangre. Muy bien. Ustedes saben que tenemos que, como primer paso, tratar de calcular el ángulo de impacto de esas gotas de salpicadura. Pero no todas las gotas son susceptibles de ser trabajadas, porque van a impactar sobre superficies irregulares, de repente una pared, una pequeña irregularidad en la pared va a deformar la gota y ya no vamos a poder reconstruir la elipse original que debería haberse formado. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, una gota de salpicadura y vemos que, bueno, acá por un proceso fisiológico se ha empezado a desecar, pero nos mantiene la forma original de la gota al momento de impactar. Entonces, en este caso, por ejemplo, no tenemos ningún problema de restaurar la elipse. Es una gota ideal para trabajar, ¿no? Porque mantiene su elipse, no se ha deformado su elipse. Pero no siempre es así. El objetivo ideal es que una vez que hemos logrado restaurar la elipse, un poquito más adelante les voy a enseñar cómo restaurar esa elipse. Logremos identificar cuál es el eje mayor y el eje menor de la elipse. Entonces, como mencioné al inicio, lo primero que tenemos que hacer es identificar que primero las gotas tengan una distribución radial. Ese es el primer paso. Luego, vamos a identificar cuáles son las gotas con las que vamos a trabajar y aquellas gotas que nos faciliten reconstruir la elipse, ¿no?, que se formó originalmente al momento del impacto. Muy bien. Eso luego nos va a permitir identificar cuál es el eje menor y fundamentalmente establecer la línea de proyección del eje mayor. Ese es un punto fundamental. Si nosotros no hemos podido establecer adecuadamente y reconstruir la elipse, como vamos a ver más adelante, vamos a hacer luego una proyección del eje mayor que nos va a desviar del patrón de dispersión de la mayoría de las gotículas del patrón de salpicadura. Acá ven, por ejemplo, cómo a partir de gotas de formas diferentes logramos reconstruir la elipse. Por eso lo ideal es, y lo va a mencionar más adelante Federico, cómo debemos trabajar un patrón de salpicadura. Lo importante es una adecuada perenización del patrón. Entonces nosotros tenemos una
una adecuada perenización con un buen equipo fotográfico, con suficiente cantidad de píxeles para que cuando llevemos la fotografía al laboratorio y tengamos que ampliarla, esta no se pixelee, ¿no? Entonces, eso es importante. Juan, te quiero hacer una consulta. Dime. Te quiero hacer una consulta respecto a eso. ¿Me escuchas bien? Fíjate vos que cuando va el técnico especialista en rastro de sangre en la escena del suceso, lo que busca son elipses, producto de salpicaduras. ¿Sí? Ahora, hay algunas elipses que no son idóneas porque tienen parábolas. ¿Sí o no? ¿A qué te refieres porque tienen parábolas? No te entiendo eso. Que, por ejemplo, el golpe en la cabeza fue muy alejado de la pared y tiene una caída en la gota de sangre. A esa parábola me refiero. Ya, ¿Cómo hacemos para identificar? Primero, aclaremos una cosa. Todas las gotas desarrollan una parábola al momento de desplazarse. O sea, sí, ninguna gota se desplaza de manera en una línea, ¿no? Sí, recta. Todo el movimiento que van a desarrollar las gotas de salpicadura son parábolas. Ahora, esas parábolas son menos curvadas o más curvadas. Sí, yo, ¿no?, me refiero a una muy curvada, a una parábola muy extremadamente curvada. No, eso no va a tener que afectar en nada. Es más, mientras más curvada sea el desplazamiento de la gota va a reflejar ese desplazamiento. Y esa elipse va a tener una forma en virtud a ese desplazamiento y al ángulo de impacto. ¿Está claro? No podemos descartar esa gota. La tenemos que tomar. Pero van a haber algunas gotas, eso es lo que quiero aclarar y que es fundamental, que por características de la superficie, la que impactaron, u otras, pero que depende fundamentalmente del tipo de superficie sobre la cual impactaron, van a deformarse. Entonces, esas gotas las tenemos que eliminar, porque no nos van a servir, nos van a generar líneas de proyección que van a desconfigurar la dispersión original del patrón de salpicadura y nos van a desviar, nos van a mandar hacia otro lado. Entonces, esas gotas las tenemos que marcar y desechar. Solo tendremos que trabajar con aquellas gotas que podamos hacer una reconstrucción perfecta de la elipse. Aquella que tenga un desplazamiento, una parábola muy pronunciada en su desplazamiento, obviamente va a formar una elipse que refleja ese desplazamiento y obviamente está en relación al ángulo de impacto. Esa no la podemos descartar, esa es importante para nosotros, pero siempre y cuando que esa gota permita reconstruir o restaurar la elipse que inicialmente se formó al momento del impacto. Ese es perfecto. Buenísimo, Juan. Gracias. Entonces, ya llegamos al lugar del hecho, elegimos cuáles son los rastros aptos para poder hacer este trabajo, es decir, aquellos que son por producto de salpicadura, backspatter, orificio de salida, ¿sí? Que nosotros vamos a poder identificar que esas elipses nos van a permitir hacer lo que se llama la reconstrucción analítica de rastros de sangre, determinando el área de convergencia. El segundo paso es obtener la fotografía. Ustedes no saben lo que nos costó a nosotros obtener información técnica y científica sobre este punto, porque hay muy poco escrito, ¿sí? Porque, o sea, odio tener que decir que no se trabaja de manera adecuada porque parece como que yo supiera cómo se tiene que trabajar. No lo hago desde ese punto de vista, lo hago simplemente porque cada vez que yo voy a exponer a algún lugar, hablo con los peritos y me cuentan cómo trabajan, me muestran sus protocolos, y creo que hay mucho por trabajar en lo que se respecta a los rastros de sangre y la fotografía forense. Entonces, nosotros acá le vamos a dar algunos tips que creemos que tenemos que tener en cuenta. Hay muchas opciones, hay mucho más para hablar sobre la temática, pero vamos a dar tips esenciales para que nosotros saquemos fotografías de los rastros de sangre que nos permitan luego hacer un análisis reconstructivo de este suceso. En primer lugar, estos tips son básicamente recomendaciones, ¿sí? Mira, voy a abrir el chat para ver que el que quiera aportar algo más sobre este punto, bienvenido sea, ¿sí? En primer lugar, se va a recomendar sacar una fotografía con un lente. Me refiero cuando yo digo un lente, que no sea con un celular.
Un lente, lo ideal sería un lente especial para sacar fotografías que te van a dejar bien a 90 grados, es decir, que no va a tener una curvatura, pero lamentablemente son costosos y son muy poco utilizados en Latinoamérica. Lo que nosotros vamos a utilizar es un lente convencional, puede ser de 35 milímetros, sacado a 90 grados del soporte, ¿sí? De la pared, del piso, de la madera, de lo que sea. Nosotros para ello vamos a tener que utilizar un trípode profesional que nos permite establecer con seguridad, o sea, primero dejar el soporte quieto y segundo establecerlo a 90 grados. Así es, dice, 50 milímetros también es aconsejado. Entonces, tenemos dos desafíos como expertos. El primero, reducir los márgenes de errores que establece la perspectiva y luego reducir los márgenes de errores que va a determinar el lente, ¿sí? El ángulo siempre se va a buscar a 90 grados para sacar la fotografía y de esa manera reducir los errores de perspectiva. ¿Se pueden corregir posteriormente? Sí se pueden corregir, pero ahora nosotros estamos para poder sacar la fotografía para que sea de la manera más idónea posible. Seguimos. Segundo tips. Estos rastros de sangre tienen que estar centrados en el objetivo. ¿Por qué? Porque vamos a evitar de esa manera la distorsión de las periferias del lente. Si el rastro de sangre está en los costados, derecha, izquierda, arriba y abajo, nosotros vamos a tener una deformación producto del lente por la curvatura que este tiene. Entonces, los márgenes de errores van a ser mucho más altos para poder trabajar, ¿sí? Y las conclusiones finales van a ser erróneas. Necesitamos un testigo métrico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer siempre cuando hacemos el trabajo de este área de convergencia es a tener mediciones, el ancho y el largo de la gota de sangre. Para poder hacer esas mediciones, nosotros necesitamos siempre tener un testigo métrico, ¿sí? Entonces, ese testigo métrico que nosotros vamos a trabajar no basta ponerlo en cualquier lugar, sino que lo tenemos que poner cerca de los rastros de sangre, lo más centrado posible en el centro del objetivo. De esa manera, como decía recién, vamos a reducir estos márgenes de errores. Esto es extremadamente importante. ¿Sí? Acá yo casi que tengo que hacer una pausa. Voy a inhabilitar para que ustedes me presten atención. En este procedimiento propuesto, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando es hacer una recreación en un escenario montado. Es decir, que esa fotografía que vamos a sacar, la vamos a imprimir, la vamos a pegar en la pared de nuestra oficina, de nuestra casa, de nuestro lugar de trabajo, y vamos a trabajar, lo que va a contar Juan en el paso 3, que es establecer el punto de convergencia. Lo vamos a trabajar en esa hoja impresa. Ahora bien, necesitamos imprimir la escala 1:1, primer punto. Segundo punto, necesitamos tomar 2 mediciones en el escenario de suceso como mínimo. Como por ejemplo, desde los rastros de sangre a una pared lateral y de los rastros de sangre a el suelo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos que poner 2 mediciones en el lugar del hecho, necesitamos decir de dónde lo vamos a medir. Entonces, se aconseja utilizar un testigo métrico que tenga un punto de referencia como el que están viendo en la imagen. Hay un montón de tipos de puntos de referencia, generalmente son blancos y negros para que se pueda identificar bien en la fotografía por el tema de las luces. Y hay algunos que tienen un punto, que eso no es aconsejado porque el punto puede ser un poquito ancho en la impresión y no vamos a saber qué parte del punto es el centro. Entonces se recomienda poner estos puntos de referencia en blanco y negro que se unan en el blanco y negro en un punto muy pequeño como el que estamos viendo. Entonces lo que vamos a hacer es poner un testigo como este, muy cerca de los rastros de sangre, en el centro, se le aconseja por lo menos 1 metro sacar la fotografía, ¿sí? En el centro, y a partir de ese punto de referencia hacemos 2 mediciones, chicos. Desde el punto de referencia hacia una pared lateral y desde ese punto de referencia hacia el piso. Lo anotamos y eso nos va a permitir luego en el punto 3 hacer esa representación en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, para
seguir el paso 4 y el paso 5. ¿Sí? Les voy a abrir el chat para ver si tienen alguna duda puntual. O sea, hay mucho para hablar sobre el tema de fotografía. Uno de los puntos para reducir los márgenes de errores es poner patrones gráficos codificados, ¿sí? Sacar un montón de fotografías a partir de esos patrones gráficos y trabajar con un programa de fotogrametría como el Photomodeler, y de esa manera vamos a reducir aún más los márgenes de errores. Una pregunta muy común cuando nosotros hablamos de esto es: ¿cuál es el margen de error que tenemos, Federico? O sea, es una pregunta que todavía no entiendo por qué no la están haciendo en este momento, porque estoy muy acostumbrada a esa. Los puntos de referencia, Emilce, por lo general yo aconsejo pegar algún punto, así como decía yo, en blanco y negro. Anabela, el software que yo decía es el Photomodeler, pero es una alternativa para reducir los márgenes de errores. Sí, Daniela, es la medición desde el testigo métrico con un punto de referencia a una pared lateral y al piso. Ya les vamos a contar después por qué. ¿Sí? No, Federico. Simplemente hay que imprimir la fotografía realizada. Es decir, cuando saco la fotografía del escenario del suceso con los patrones métricos y con el punto de referencia con 2 medidas, yo la voy a imprimir a la hoja y la voy a pegar representando en el escenario los 2 puntos. No es necesario trabajar con software, solamente vamos a trabajar con un software que es el software libre. Entre la cámara y el rastro, Dana, como mínimo 1 metro. ¿Sí? Veo que están haciendo muchas preguntas por privado. Entonces, otro de los puntos que ustedes tienen que tener en claro, ¿sí?, es la iluminación. La iluminación tiene que ser homogénea, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con la luz natural cuando corta la imagen, porque eso también va a tener problemas cuando nosotros imprimimos la hoja para trabajar luego en nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, para determinar el área de convergencia y la posición de víctima y victimario con infografía forense utilizando software libre. Muy bien. El paso 3, ¿sí?, que ahora nos va a ilustrar Juan Santos, está vinculado a que ya fuimos al lugar del hecho. Chicos, yo se lo voy repitiendo siempre porque no quiero que nos perdamos. Punto 1, ya determinamos en la zona de, fuimos al lugar del hecho y determinamos los rastros aptos. Sacamos la fotografía siguiendo esos puntos para reducir los márgenes de errores. Perdón, disculpen, Juan, que me olvidé de decir algo, me perdí. Con el tema de los márgenes de errores, nosotros no podemos establecer cuál es el porcentaje del margen de error, pero sí podemos decir que cuando nosotros sacamos la fotografía con un objetivo de calidad, utilizamos este testigo métrico centrado, con los rastros de sangre centrado, vamos a reducir los márgenes de errores. ¿Va a existir margen de error? Sí, siempre, pero siempre existe margen de error. Incluso cuando trabajamos en el lugar del hecho y trabajamos in situ, cuando trabajamos con software, cuando trabajamos con escáner láser, siempre tenemos márgenes de errores. Nada más que en algunas oportunidades podemos establecer cuánto, como por ejemplo el escáner láser, y otras veces cuando trabajamos de manera particular, ¿no?, o con elementos convencionales, no lo vamos a poder determinar. Entonces llegamos al lugar del hecho, establecimos los rastros aptos, como nosotros vimos, identificamos las elipses, sacamos la fotografía de manera adecuada, y ahora tenemos que establecer la zona de convergencia luego de imprimir la hoja y trabajar en nuestro lugar, en nuestra oficina. Pero Juan nos va a explicar qué es esto de la zona de convergencia, o área de convergencia, cómo lo vamos a determinar y para qué va a servir, que es un punto de vista técnico que les voy a pedir que presten mucha atención. Juan, te dejo la clase. Gracias, Federico. Primero es importante indicar que el área de convergencia es un paso previo a la determinación del área de origen, ¿ya? Y que esta área de convergencia se trabaja sobre el plano bidimensional donde se encuentran las manchas de salpicadura. Como bien dijo Federico,
lo ideal sería hacer una buena perenización fotográfica o un escaneo láser, sería excelente, y esa imagen llevarla a la oficina y trabajarla en la computadora. Una vez que yo tengo la imagen en buena calidad y en buena resolución fotográfica, puedo trabajar en la computadora o podría hasta imprimirla y trabajar en 3D en una superficie. Muy bien, o con infografía virtual. Una vez que ya tengo la imagen fotográfica, yo debo de seleccionar aquellas hélices que, como indiqué anteriormente, me permitan reconstruir, esas manchas me permitan reconstruir la elipse de manera adecuada. Una vez que yo he escogido y seleccionado esas gotas bajo los criterios que he mencionado anteriormente, y vamos a reforzar más adelante también ese tema, yo voy a referir o voy a determinar cuál es el eje menor y el eje mayor de la elipse. Entonces, si yo tengo ubicado el eje menor y el eje mayor, el siguiente paso que tengo que hacer es proyectar el eje, una línea paralela sobre el eje mayor en sentido contrario de la proyección, el sentido de viaje de cada una de las gotas. Repito, tengo que proyectar una línea imaginaria paralela sobre los ejes mayores de la elipse en sentido contrario de la dirección de viaje de cada una de las gotas, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, un patrón real y se ha seleccionado, no todas, vean, son seleccionadas algunas gotas que están en muy buena calidad y se puede restaurar la elipse y hemos proyectado a través de una línea paralela sobre el eje mayor en sentido contrario de la línea de viaje de cada una de las gotas. Estas van a converger en una zona en particular llamada zona de convergencia. A eso se le llama la zona de convergencia. ¿Ven? Entonces, en el plano bidimensional, eso acá sobre la pared se va a llamar zona de convergencia. Pero en el plano tridimensional se va a llamar zona de origen. Acá, por ejemplo, estamos viendo, esto lo estoy yo marcando, sería la zona de origen. Si esto lo calculamos sobre la pared, sería la zona de convergencia. Muy bien. Acá igual. Sobre el plano bidimensional, si proyectamos cada una de las rayitas sobre las gotitas seleccionadas, restauramos sus elipses, identificamos su eje mayor, proyectamos una línea en sentido contrario del sentido de viaje de esas gotas, vamos a tener que estas van a converger sobre la superficie donde está la mancha en un punto denominado zona de convergencia. Si a eso le damos un sentido tridimensional, o sea, un eje Z, vamos a calcular la zona o área de origen. Muy bien. Acá vean, por ejemplo. Acá este gráfico explica claramente. 3 gotas, hemos logrado restaurar las elipses, proyectamos líneas imaginarias paralelas sobre el eje mayor en sentido contrario del sentido de viaje de las gotas, y vamos a ver que convergen en un punto, área o zona. Ese punto, área o zona dentro del plano bidimensional se llama área de convergencia. Si a eso además le calculamos le calculamos la altura del triángulo formado con el ángulo de impacto previamente calculado, vamos a calcular el área de origen. ¿Está claro? Eso es matemática de colegio muy simple, eso lo vamos a calcular con la función trigonométrica tangente, ¿no? Muy bien. Acá, por ejemplo, van a ver, tenemos una imagen, una fotografía con testigo métrico de manera perpendicular de una imagen de patrón de salpicadura y vemos claramente que esta tiene una distribución radial, ¿no? Una distribución radial. Vean acá que las gotas acá forman una nube de gotitas casi todas esféricas y luego se van dispersando y formando elipses cada vez más alargadas. ¿Está claro? Entonces,
ya tenemos el sentido de la dispersión o la distribución radial de las salpicaduras. Muy bien. Y ahora lo que tenemos que hacer es seleccionar cada una de las gotas con las que vamos a trabajar, aquellas que nos permitan restaurar adecuadamente la elipse. Si vamos a trabajar en la computadora, podemos utilizar cualquier aplicación del Office, insertar imágenes, insertar una elipse, una esfera, y vamos a sobreponerla sobre cada una de las manchitas, y vamos a poder restaurar perfectamente cada una de las elipses sin ningún problema. Pero si no podemos hacer eso, y lo tenemos que hacer de manera manual, ¿no? Vamos a tener que no siempre las gotas tienen la forma ideal que nos permita restaurar la elipse, ¿no? Se van a deformar por cuestiones de deshidratación, por alteraciones de la superficie, por cambios fisiológicos, formación de coágulos, etcétera, etcétera, van a hacer que las gotitas se deformen o distorsionen respecto a la elipse que originalmente formaron cuando impactaron la superficie blanca. Acá, por ejemplo, vemos una gota que ha formado, ¿no?, una espina o eje o cola, ¿no?, que nos está indicando la dirección de viaje. Además, nos dice que en ese sentido estaba viajando la gota, pero no nos interesa, lo que nos interesa es restaurar la elipse original, ¿no? Y la elipse original, acá la hemos restaurado con estas aplicación de insertar imágenes del Office, y sin ningún problema logramos recuperar la elipse original. Acá casi más o menos esférica. Acá, por ejemplo, si no logramos hacer una identificación adecuada del eje mayor, vamos a tener luego una línea de proyección desviada completamente que nos va a cambiar el sentido del viaje y o se va a separar completamente de la zona de convergencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado al momento de trabajar, sobre todo con aquellas que ya no son tan elipses y que se han deformado, ¿no?, de manera sustancial, ya sea por deformaciones de la superficie o cambios por aspectos fisiológicos, coagulación, secado, etc. Por ejemplo, acá, vean, si hemos elegido adecuadamente las gotas que hemos podido restaurar, la zona de convergencia casi es perfecta, casi es un punto. Pero, por ejemplo, en la otra imagen, vemos que hay una que no está muy bien establecida, y al momento de establecer la proyección, nos desvía completamente. Por ejemplo, esa gota la tenemos que eliminar. O sea, no nos sirve. Acá les voy a mostrar un ejemplo muy sencillo. Esto lo pueden hacer con un compás también, si no tienen una regla, con un vernier, ¿no? ¿Cómo puedo restaurar de manera manual cada una de las elipses? Vean acá. Con un compás puedo abrirlo y que toque en 2 puntos la elipse, por la parte anterior, y lo mismo hago por la parte posterior. ¿Listo? Esos 2 puntos los marco. Y luego establezco el punto medio o equidistante a los 2 puntos, igual en la parte inferior. Entonces, con un compás también puedo hacer el mismo ejercicio, ¿no? Y luego establezco 2 puntos medios a esos 2 puntos. Muy bien. Acá está la imagen. Vean. ¿Y qué hago? Uno, esos 2 puntos medios, ¿sí?, los uno. Y en la mitad de esa línea formada, trazo una línea, esos 2 puntos, los uno. En el punto medio de esa línea proyecto hacia la parte anterior hasta que toque al inicio de la gota o elipse. Ya tengo la mitad del eje mayor. Duplico esa distancia hacia el otro lado, ya tengo mi elipse o la dimensión total de mi eje mayor. Bueno, ya tengo mi eje menor. Y a partir del eje menor y el eje mayor, yo puedo ya restaurar mi elipse sin ningún problema. ¿Ven? Y entonces voy a poder
hacer el cálculo del ángulo y las líneas de proyección para establecer primeramente el área de convergencia y luego el área de origen. Vean acá. Respecto a las gotitas, en el plano bidimensional, cuando proyectamos las líneas y estas convergen en una zona en particular dentro del plano bidimensional, se llama área de convergencia. Pero si a esto le calculamos la distancia, que vendría a ser la altura o distancia del triángulo formado, ¿no? Para ello le sumamos el ángulo de impacto, vamos a poder calcular con la función tangente la altura. Y eso nos va a poder calcular, establecer la zona de origen. La zona de origen. Pues una cosa es zona de convergencia, eso es en el plano bidimensional, y la zona de origen es en el plano tridimensional. Muy bien. Acá, por ejemplo, veamos un ejercicio con gotas reales. Tenemos varias gotitas. Y vamos a escoger aquellas que nos sirvan para restaurar. Como si decidimos trabajar con todas, vean a ver que tenemos una dispersión, ¿no?, de las líneas formadas. Entonces tenemos que eliminar aquellas que se desvían de la zona de convergencia. Por ejemplo, la gota 5 la desechamos. Y ella es la única que nos está malogrando el cálculo real de la zona de convergencia. ¿Ven? La eliminamos, ya está, no hay ningún problema. Escogemos algunas. Y veamos acá, por ejemplo, un ejercicio muy simple. Tenemos cada una de las gotitas. Restauramos la elipse. Calculamos el ángulo de impacto de cada una con la función seno. Luego proyectamos esos ángulos, ¿no? A través de, primero, podemos hacerlo de dos formas. Proyectamos los ejes a través del eje mayor, en sentido contrario del sentido de viaje de cada una de las gotas, vamos a ver que convergen en una zona o punto en particular, ¿sí? Eso con el ángulo de impacto de cada una, porque el ángulo lo calculamos fácilmente, dividiendo el eje menor sobre el eje mayor, y a eso le calculamos la función seno, ya tenemos calculado el ángulo. Con el ángulo y la distancia de la gota a la zona de convergencia, que vendría a ser el cateto adyacente, podemos calcular la altura o cateto, ¿no?, opuesto. Y listo. Y ya tendríamos en la cúspide de esa altura, en el punto de inicio de la altura, la zona o punto de origen. Y hacemos así para cada gota. Vamos a ver que determinamos un triángulo diferente y vamos a tener triángulos diferentes, pero que todas tienen un punto común o un punto de origen tridimensional común. ¿Bien? Eso es lo que tendríamos que hacer con el patrón real. Pues lo que tenemos que hacer es seleccionar cada una de las gotitas, aquellas que nos permitan restaurar adecuadamente la elipse, y listo. Y seguir los pasos que he mencionado anteriormente. Eso es todo. Muy sencillo. Fíjate, Juan, acabamos de hacer una encuesta para preguntarle a los asistentes si los hechos de homicidio de su ciudad se trabajan con estas técnicas. Prácticamente el 80% de las personas dicen que no se trabajan los homicidios de su ciudad con esas técnicas. Y llama la atención, ¿no? Bueno, en realidad no es que llame la atención, porque nosotros sabemos que por falta de trabajo de protocolo en el escenario del suceso no se realizan este tipo de recreaciones, pero también llama la atención de que la información técnica que se está perdiendo. No sé qué te parece. Claro, porque yo, por ejemplo, estoy trabajando en un caso de un doble homicidio, y el caso me lo han pasado 3 meses después, con fotografías mal tomadas, donde ya se ha perdido un montón de evidencia, ya no es posible ir a la escena y dar las fotos intactas de los patrones de mancha en sangre, pero con las fotografías que se tomaron en esa época, yo he podido retrotraer, a partir de esas manchas de sangre, establecer, por ejemplo, la posición de la víctima al momento de ser lesionada. Posición víctima-victimario. Establecer, por ejemplo, cuántos golpes, ¿no?, recibió la víctima en base al patrón de Katz-O. O sea, hemos podido establecer la secuencia fáctica, pero
sustentada en elementos objetivos, no en la imaginación o en lo que le parece o cree el perito, ¿no? Eso es lo importante. Vos fíjate, Juan, que lo que acabas de decir para mí es muy significativo, porque, bueno, a mí me tocó trabajar la escena del crimen como detective de calle, como perito oficial, como perito de control, como funcionario. Pero cuando me tocó como funcionario, yo tenía que fijar los hechos de los homicidios. Entonces me daban el caso, yo analizaba la prueba y tenía que hablar de la circunstancia de tiempo, lugar, modo y persona. Y en la fijación de esos hechos para intimar al imputado, es decir, para notificarle de que se lo acusa, yo tenía que establecer la posición de víctima y victimario. Lo tiene que hacer el fiscal. Y cuando yo fijaba esa secuencia fáctica, lo hacía con meras presunciones subjetivas. Y yo decía, yo me agarraba la cabeza diciendo, a ver, si tengo todos estos rastros de sangre, ¿por qué no puedo establecer la zona de convergencia y a partir de eso ubicar la lesión de la cabeza de la víctima y poder explicar con un poco más de tecnicismo o de sustento objetivo cómo estaban posicionados? Haciendo fijaciones de los hechos por lo que me parecía. Y yo se lo mostraba al fiscal y decía, fiscal, ¿está bien así? Y bueno, sí, me parece que sí, más o menos. Y así están las sentencias, porque no estamos perdiendo información técnica. Pero yo considero es fácil echarle la culpa a los magistrados o a los fiscales, pero en realidad los cambios tienen que venir de los peritos. Los cambios de los peritos tienen que venir de abajo hacia arriba diciendo necesitamos cambiar la forma de trabajar, necesitamos cambiar la forma de obtener las fotografías, necesitamos modificar estos protocolos de trabajo, tiene que venir desde nosotros. Y creo que bueno, es algo que hay que pasar mano a las obras. Federico, mira, yo voy a diligencias de reconstrucción solicitadas o dispuestas por el fiscal o por el juez. Y es un chiste, porque la reconstrucción se hace en base a lo que dicen las partes. Yo estuve parada acá, desde allá me disparó, me pegó desde acá, y en base a eso se hace la reconstrucción. Pero podríamos hacerla sin ningún problema tomando elementos objetivos, materiales, evidencia fáctica, evidencia física, para establecer esa reconstrucción. Exactamente. Y las manchas son cosas que son una herramienta importantísima para eso. Exactamente. Lo que ustedes están viendo acá es una fotografía bien tomada con los testigos métricos, impresa, pegada en la pared y hecho el procedimiento que explicó Juan, ¿sí? Estableciendo cada una de las proyecciones de las gotas de sangre y estableciendo la zona de origen. Esto que están viendo ustedes acá se tendría que haber hecho en el lugar del hecho. Esto se tendría que hacer en los escenarios del suceso para mejorar estos problemas que puede llegar a tener los márgenes de errores en las impresiones, en las medidas, etcétera, etcétera. Pero no se hace en todos los casos. ¿Por qué no se hace? Como decía recién, porque no está establecido en todos los protocolos, porque no hay tiempo, porque no hay recursos, porque no hay personal necesario. Entonces lo que nosotros pedimos es, saquemos la fotografía como corresponde y lo hagamos con estas dos medidas, trabajándolo en nuestra oficina, en nuestra casa, ¿sí? Y lo representemos con infografía forense. Al establecer esta zona de origen, ¿qué piensan ustedes que podemos lograr? Podemos hacer esta recreación de dónde estaría la víctima en base a las lesiones, en base a todos los otros elementos legalmente incorporados. Y de esa manera poder establecer posición de víctima y victimario. Y de esa manera poder dar solución al primer problema que tiene el Ministerio Público Fiscal, que es, ¿existió o no existió un hecho criminal? Entonces, como decíamos recién, vamos a hacer el montaje, imprimiendo, posicionando. Vamos a elegir las gotas aptas que nosotros veíamos recién con Juan, cuáles eran las mejores elipses para empezar a trabajar y buscar esta zona de origen. Una vez que la tenemos, ¿cuál es el próximo paso? Primero, empezar a trabajar con infografías forenses. Yo lo voy a repetir una y otra vez. No puede existir una tecnicatura en criminalística y una licenciatura en criminalística que no tenga la materia de infografía forense y reconstrucción virtual. ¿Saben por qué? Porque es la única prueba que ilustra de manera simultánea todas las pruebas, ¿sí? Cuando nosotros trabajamos con infografía forense, estamos mostrándole al juez planimetría, fotografía, medicina forense,
balística, las conclusiones de todos los expertos de manera holística, ¿sí? Entonces, es extremadamente importante para hacer las reuniones interdisciplinarias de todos los expertos, por un lado, y para mejorar el canal de comunicación entre el perito y el magistrado. Entendámoslo. O sea, se está entendiendo ahora. De repente es increíble la demanda que hay y cómo se está trabajando con estas técnicas. Cuando nosotros empezamos el curso de reconstrucción virtual, el de rastro de sangre e infografía forense con Juan Santos Lobatón, le dijimos a los asistentes, chicos, vayan consultándole a peritos de trayectoria, diciéndole que ustedes están aprendiendo estas técnicas, y empezaron a trabajar. Florencia Percara fue y le dijo a Roberto Mesañela, yo estoy aprendiendo esto, ¿tenés algún caso para trabajar? Sí, tengo este caso, y empezó a trabajar en pasantías. De esa manera ha pasado en distintas circunstancias. Por ejemplo, Judith Prado, actualmente, me acaba de hablar Sergio Saldías, el perito de mucha trayectoria de Brasil, que me dice, mira Federico, y me muestra una infografía forense. Lo acaba de hacer Judith, que es una egresada de Argentina, trabajando a distancia. Y ahora me está ayudando en este otro caso, lo acabo de publicar en una de mis historias de Instagram. O, por ejemplo, Janina Ferro, que la chica colega que está exponiendo con nosotros, está trabajando con Luciano Marelli, Carlas Vilche, Florencia Percara, todas egresadas del curso, en un caso de Medellín, Colombia, que nos consultó la Fiscalía de Medellín, y en un caso de Juan Santos de Arequipa, Perú, también de homicidios. O Nicole Carón, Inés Alves están trabajando con pasantías con Roberto Mesañel, igual que Federico Bravo y Leandro Machi. Todos egresados del curso de rastro de sangre y infografía forense. ¿Por qué? Porque estas técnicas que nosotros estamos utilizando son útiles para cuando se dan estos rastros aptos de trabajo en muertes violentas o en hechos violentos, nosotros vamos a poder establecer el área de origen, la zona de origen, y a partir de eso trabajar con infografía forense. ¿Cuáles son los pasos o los tips que nosotros tenemos en cuenta cuando trabajamos con estas técnicas? El primero, modelamos víctima y victimario a escala real en base a la información objetiva que obtenemos de la prueba legalmente incorporada. Trabajamos con texturas, es decir, vamos a establecer un trabajo de Leandro, las lesiones, rastros de sangre, cualquier información, como podemos establecer tatuajes para identificar a víctimas, etcétera, etcétera. Es decir, que vamos a tener distintas opciones para trabajar los personajes con textura utilizando software libre. ¿Cuáles son los software que utilizamos? Lo voy a anotar aquí para que ustedes lo tengan en cuenta y puedan investigar un poco. El DAS 3D, GIMP. ¿Cuánto del costo? No tiene costo, son software abiertos, open source, que nosotros lo podemos utilizar para trabajar nuestro caso e ir al juicio oral exponiendo en nuestro informe sin ningún inconveniente. Tercer punto, iluminación y renderizado, es decir, que cuando nosotros tenemos el modelado de la víctima y victimario, trabajándolo a escala, con las texturas, lesiones, vamos a vincular lo que es un fotomontaje que se llama del escenario del suceso, eliminando estos rastros que el delito dejó en las cosas, y posteriormente vamos a trabajar con estas técnicas de infografía forense. Yo voy a ir activando el chat para ver si ustedes me escuchan bien, si tienen alguna duda, porque hace mucho que no lo estoy leyendo. Mientras tanto, me voy a ir a la carga. Próximo paso, ¿sí? Nosotros ya tenemos, ahí lo anoté, el DAS 3D y el otro software que pensé que lo había marcado, ahí está. Sí, gracias, Jani. Que se pueden descargar sin costo de las páginas oficiales. Entonces luego trabajamos con iluminación y renderizado para trabajar con el modelado de víctima y victimario en el escenario de suceso, trabajando a escala en lo que es un renderizado de trabajo final con estas infografías forenses. Y por último, lo más importante, ¿sí? Que básicamente este procedimiento de trabajo busca esta conclusión, ¿sí? Son los dos necesarios, cada uno tiene su actividad Cintia. O sea, lo que nosotros buscamos con el DAS 3D es modelar los personajes e interactuar con poses
y movimientos. Y con el GIMP lo que hacemos es fotomontaje de una fotografía para eliminar estas huellas o rastros que el delito dejó en las cosas o personas. No, Alejandro, filmar no vas a poder porque la calidad no es bastante alejada de lo que es una fotografía. Y los márgenes de error van a ser muy altos. Hernán, sin ir más lejos, ustedes tienen que tratar de buscar peritos que conozcan sobre esta temática, ¿sí? Tienen que exigir que los peritos, si vos sos funcionario, si sos, no sé, un funcionario público que solicita las pericias, sos vos el que tenés que exigir a los peritos que se formen y que vayan a tener conocimiento de la temática. A nosotros, por ejemplo, nos contratan de instituciones públicas, nos han contratado de México, de Italia, de Calabria, Italia, de Medellín, Colombia, ahora me llamaron de San Luis, Argentina, para hacer reconstrucción e infografía. Se puede trabajar para afuera, ¿sí? Fíjense que todos los chicos que nombré, los 6 chicos que nombré, todos están trabajando a distancia, es decir, que son trabajos que se pueden hacer a distancia cuando tenemos una fotografía acorde. Hay otras alternativas, por supuesto que sobre esto hay muchísimo para desarrollar y que lo hablamos en el curso en línea que empieza ahora el 16 de septiembre, que tienen el link ahí. En ese curso en línea hablamos y damos muchos detalles sobre esta temática, pero hay otras formas de trabajar con fotografías que no tienen testigo métrico, como por ejemplo ahora Juan Santos nos mandó, Gianni, haceme acordar si es la causa de Arequipa o la causa de Medellín, en el cual nosotros tenemos una fotografía en un baño, no es la de Medellín, me parece, una fotografía en un baño en el cual tenemos los azulejos y sabemos la medida de los azulejos. Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer el trabajo de rastro de sangre utilizando esa escala de los azulejos. Lo imprimimos y vamos a trabajar posteriormente en nuestro lugar. Podemos ir a un baño, tenemos las 2 medidas y hacemos este trabajo de proyección. ¿Cuál es la conclusión que se busca? Es justamente esto. En nuestra oficina, en nuestro lugar de trabajo, tenemos la fotografía impresa, trabajamos con estas proyecciones, ya lo vamos a ver con más detalle, Gianni nos va a contar su experiencia, y ubicamos víctimas y victimario a escala real en el escenario del suceso, buscamos el área de convergencia, y a partir de eso vamos a hacer una secuencia. Si tenemos 3 zonas de origen, vamos a buscar hacer 3 infografías estableciendo la posición de la víctima al momento de recibir las lesiones en cada una de estas zonas de origen. Y una vez que nosotros tenemos este paso concluido, siguiendo estos tips del modelo de víctima-victimario a escala, con las texturas, iluminación y renderizado, vinculación en el escenario del suceso con los trabajos y las conclusiones y la recreación de los personajes, estamos listos para el paso más importante de todos, ¿sí? Que algunos lo dejan de lado y que nosotros tratamos de hacer formación, dándole casuística de informes de análisis de reconstrucción realizado por nosotros, de mi parte, de casos criminales, y también por Juan Santos Lobatón, en el cual mostramos qué es lo que nosotros necesitamos para fundamentar el trabajo en un análisis reconstructivo de rastro de sangre en infografía forense. ¿Cuáles son los pasos que nosotros necesitamos acreditar para que el magistrado haga o siga nuestras conclusiones? ¿Sí? De la metodología de trabajo, de los elementos utilizados, de la fundamentación, de la diligencia realizada, del paso a paso que nosotros llevamos para valorar cada uno de los elementos probatorios que nos permita dar una conclusión para que nos va a establecer cuál fue la secuencia fáctica luego del estudio pericial que nosotros contemplamos. Chicos, se puede trabajar de esta manera a muy bajo costo. Hay que seguir estos protocolos. ¿Cuáles son los trabajos que nosotros tenemos en este procedimiento propuesto? Son 5 pasos, ¿sí? De identificación de rastro de sangre, fotografía, determinación del área de convergencia, infografía y el informe de análisis reconstructivo. Estos 5 pasos nos van a dar luz, le van a aportar información técnica y objetiva al tribunal de juicio. Ayudemos al Ministerio Público de que deje de fijar los hechos por meras suposiciones, de que deje de fijar los hechos por lo que dice un testigo que cambia de opinión en el juicio oral. Utilicemos
estas técnicas que están en los libros de Juan Santos Lobatón. Tenemos ahí los libros a nuestra disposición. De hecho, ustedes verán que en el curso que nosotros tenemos le regalamos uno de los libros de Juan Santos Lobatón. Tenemos la información, necesitamos conocimiento, necesitamos práctica, necesitamos investigar, y a partir de eso podemos llegar a conclusiones que pueden ser dirimentes en esta reconstrucción conceptual de la secuencia fáctica. Ahora vamos a darle paso a Yanni. Antes de darle paso a Yanni, quiero ver si ustedes tienen alguna duda puntual en relación a estos pasos que nosotros mostramos. No voy a poder responder todas las dudas que tengamos con Juan Santos, porque simplemente es una masterclass en la cual nosotros no podemos seguir, por supuesto, cada una de sus consultas. Emilio, no entendí tu pregunta. Se puede hacer cursos de fotogrametría. De hecho, nosotros hemos hecho un curso de fotogrametría con Fernando Ferro, que es especialista en la temática, pero lo que nosotros estamos proponiendo acá es algo convencional vinculado con nuevas tecnologías de infografía forense, ¿sí? Los resultados de los trabajos de los alumnos realmente han sido muy buenos del curso que nosotros tuvimos, al punto tal de que, como decía recién, hay 6 peritos que ya están trabajando casos reales a distancia, y que realmente es significativo poder trabajar de esta forma. Presten atención, chicos, que se les va a mandar un correo dándoles los links de descarga de estos software para que ustedes puedan descargarlo y probar. Ninguno de ellos reviste grandes complicaciones. Sí se necesita tener pautas para hacer un trabajo sencillo, rápido y directo, y reducir márgenes de errores, pero no hay ninguna complicación. Sí, Alicia, fíjate que ahí arriba tenés el link del contenido del curso que va a empezar ahora el 16 de septiembre, y quédense atentos que al final de esta charla se les va a dar la posibilidad de que puedan inscribirse con media beca, ¿sí? Tenemos 10 media becas disponibles que van a estar solamente para aquellos que hicieron este curso, muy probablemente para aquellos que están viendo la conferencia en vivo, porque la grabación se pueden llegar a agotar, pero quédense atentos hasta el final del trabajo, ¿sí? Hay mucho para hablar de protocolos, María de los Ángeles, difícilmente voy a poder explicarte cuál puede ser lo más óptimo del protocolo, tampoco es mi especialidad, pero hay mucho para desarrollar que nosotros vamos llevándolo adelante en el curso. Así que bueno, ¿qué mejor de contarle estos pasos, ¿sí?, por la voz de alguien que los trabajó, ¿sí?, empezando desde cero, aprendiendo desde cero de los libros de Juan Santos y con las clases en línea? Así que voy a compartir en este momento la presentación de Janina. ¿Me estás escuchando, Jani? No te estoy escuchando con el micrófono, si lo podés activar, porfa. Ahí arriba. No te estoy escuchando, Jani. No. ¿Sabes lo que vas a hacer? Toca F5 para reconectar, no te preocupes, toca F5 para reconectar y ahí estamos. Mientras tanto, les voy comentando, chicos, que presten atención a esto. Ahí está, ahí sí te escucho, Dani. Ahí está. Perfecto. Así que, como les decía recién, Janina Ferro, licenciada en Criminalística, nos va a contar estos 5 pasos de cómo lo trabajó ella, y cualquier cosa ustedes estén atentos, que no quiero olvidar de decirles de que al final van a tener la posibilidad de obtener la certificación. Aquellos que dispongan la posibilidad de obtener la certificación gratuita, si lo van a hacer llenar un formulario, que son aquellos socios de ANFRA, tienen la certificación gratuita, y aquellos que tengan el primer o el segundo ciclo de conferencia forense abonado completo también tienen la certificación gratuita. En la clase pasada otorgamos 700 certificados gratis. Hoy esperamos también dar un montón de certificados gratuitos, así que quédense hasta el final para que les des esa opción, que solamente la van a poder tener si están online. Así que bueno, Jani, te dejamos la clase. Bueno, quiero agradecerles a todos por estar del otro lado, y obviamente a Juan y a Federico por brindarme este espacio. Lo que sí, voy a apagar la cámara por una cuestión de conexión,
porque bueno, hoy tuve problemas de internet, así que lo voy a ir hablando. En esta masterclass les voy a mostrar lo que fue mi trabajo final del curso de rastros de sangre e infografías forenses, que estuvo a cargo de Federico Baudino y Juan Santos Lobatón. Esto incluyó una reconstrucción analítica a partir de una fotografía. Como punto de partida tenemos una foto sacada a 90 grados, con los testigos métricos, como ya mencionó Federico, con las consideraciones que hay que tener para reducir la distorsión y poder trabajar de manera adecuada con la fotografía. En este caso, la foto fue facilitada por Juan Santos Lobatón para el curso de rastros de sangre y fue tomada de un caso real. Lo que hice yo fue imprimir la escala, o sea, a escala 1 a 1, para poder trabajar con las mismas manchas del lugar del hecho, como si estuviéramos ahí. Después, lo que hice fue la selección de rastros de sangre, donde lo que se busca son las gotas resultantes de una salpicadura que pueden ser de backspatter o de salpicaduras provenientes de un orificio de salida. Estas tienen que ser elípticas y encontrarse en una superficie plana. En este trabajo yo realicé unas 17 gotas que cumplían con este requisito. Para todas estas calculé el área de convergencia, que como ya explicaron anteriormente, es la estimación de donde se ubica la fuente de sangre en el plano de la fotografía. En esta imagen puede verse el área de convergencia estimada en la fotografía trabajada. Para cada gota se calcula su ángulo de impacto, que es el ángulo con el que llega a la superficie de la gota, y con este ángulo pasamos de un área bidimensional a un área tridimensional. Y así tenemos... una vez terminado con lo que es el cálculo analítico del área de origen, realicé una recreación de manera convencional, utilizando encordado y posicionando la imagen a la misma altura que se encontraba en la escena real. Y para cada gota coloqué un hilo en la dirección del área de convergencia, respetando el ángulo de impacto. Una vez que tenemos la fotografía con el área de origen en la escena, y basándonos en las pruebas del caso, podemos realizar una reconstrucción de secuencia fáctica, utilizando los softwares GIMP y DAS 3D, como ya mencionó Federico anteriormente. En este trabajo, si bien se utilizó una fotografía de un caso real, para realizar la reconstrucción fáctica se utilizó información ficticia, porque lo importante es mostrar todo lo que puede lograrse utilizando los softwares libres y una fotografía de los rastros de sangre. En esta reconstrucción se tienen dos personajes intervinientes, una víctima y un victimario. Realicé varias infografías para recrear las lesiones que presentaba la víctima y así poder mostrar las texturas que pueden lograrse con los softwares. Estas son parte de las evidencias que en un caso real utilizaríamos para realizar la secuencia fáctica. En la imagen de la derecha recreé una lesión en el ojo, en este caso una equimosis o también llamado moretón, y en la sangre, en la nariz y en la boca. En esta infografía representé una equimosis en su brazo izquierdo que acreditaba que hubo una pelea entre la víctima y el imputado. En este caso, como lugar del hecho y debido al contexto pandemia, realicé la recreación en una habitación de mi casa
donde se puede ver la imagen colocada a la altura de 1,70 m y con los hilos para obtener el área de origen. Acá también hice una planimetría del lugar del hecho, mostrando la posición donde fue encontrada la víctima y se marcaron los indicios más significativos. En este punto podemos ubicar a los personajes intervinientes en el lugar del hecho. De un caso real se utilizaría su contextura física, su altura y los datos disponibles de informes médicos o necropsia. Es importante tener en cuenta que los mismos deben estar correcta. Y sin entrar mucho en detalle, lo que se hace es tomar medidas de referencia en la escena cerca de donde vamos a ubicar los personajes. Como puede verse, en la imagen izquierda yo tomé 2 puntos de referencia. Uno fue la biblioteca y otro fue del escalón hacia el techo. Luego vemos en la imagen qué distancia representa y utilizando una regla de 3 simple dimensionamos a los personajes según su altura real. Como se ve en la imagen derecha, ajustamos el tamaño de los mismos en una posición erguida. Recién en este punto se posiciona a los personajes de manera que pueda explicarse el derramamiento de sangre con un objeto contundente, y en este caso fue un martillo. En este trabajo realicé varias infografías mostrando el hecho desde distintos puntos de vista, para que el mismo quede lo más claro posible. En la imagen izquierda puede verse un plano general, donde se muestra ya posicionada la víctima y el victimario, y en la imagen derecha puede verse a la víctima con la lesión en bueno, también puede verse desde el punto de vista del victimario, donde se aprecia de mejor manera el golpe recibido por la víctima, coincidente con el área de origen realizado con el encordado. Con el objetivo de clarificar el caso, y en la imagen izquierda agregué pequeños rastros de sangre que van hacia la pared donde estos fueron encontrados. Y en la imagen derecha agregué un cono desde el área de origen hacia la zona donde la sangre se dirigió. Otro punto muy importante a mostrar en el trabajo infográfico es la posición final donde fue encontrada la víctima. En este caso, como podrán ver, lo realicé desde distintos puntos de vista de la escena. Acá también agregué una vista cenital o superior en cómo fue encontrada la víctima en el lugar del hecho. Y bueno, en este trabajo lo que mostré es cómo las infografías ayudan a visualizar con mejor precisión y realismo lo que sucedió en el lugar del hecho, y siempre trabajando de manera objetiva con las evidencias recolectadas en la escena. También quise hacer hincapié en que esto es posible realizarlo con softwares libres y una sola fotografía de los rastros de sangre. Bueno, muchas gracias a todos y espero clara y que les haya gustado. Yo quería comentarles algo, no sé si me escucha, creo que sí, se me escucha bien. Quería comentarles lo siguiente, que uno de los puntos que nosotros tenemos que tener bien en claro cuando trabajamos con estas técnicas, ¿sí? Cuando trabajamos con estas técnicas, es que hay que ser cauto, ¿sí? Cuando nosotros no tenemos fotografías realizadas a 90 grados. Si nosotros no tenemos fotografías a 90 grados, cometemos el riesgo de tener unos márgenes de errores altos, ¿sí? Y que tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de trabajo.
pero también tenemos en claro de que se nos abre una gran cantidad de posibilidades para trabajar este tipo de casos delictivos a distancia. Tenemos en claro que cuando tenemos una fotografía bien tomada a 90 grados, ¿sí? Y tenemos algún patrón que podemos hacer medidas, como el que decía recién, los azulejos, o la perilla de luz, o información adicional, tenemos la posibilidad de trabajar a distancia incorporando elementos técnicos periciales que pueden ser de un interés muy significativo para establecer la posición de la víctima y posteriormente la posición del victimario. Razón por la cual yo quiero invitar a todos aquellos abogados, fiscales, que tengan algún caso similar, que me contacten, ¿sí? Que me contacten por Instagram, que me contacten por cualquier red social, porque nosotros ofrecemos trabajar ese caso utilizando este procedimiento de 5 pasos que le acabamos de comentar. Es un procedimiento que lo venimos utilizando hace relativamente poco, pero que ya venimos haciendo muchas investigaciones, y con este curso que empieza el 16 de septiembre lo que queremos hacer es investigar con los alumnos y trabajar casos reales a partir de las propuestas que podamos obtener de estudios jurídicos, estudios periciales o ministerios públicos que quieran que analicemos su caso con todas las reservas que nosotros podemos tener. Así que, ya modo para cerrar, quería pedirle a Juan Santos y a Yani si se podían conectar. Y quería comentarles a ustedes, chicos, los asistentes, de que fíjense ahí que tienen la posibilidad de sumarse a este curso del 16 de septiembre con este código promocional, que es una media beca, que en vez de $390, que es el costo del curso, le va a salir $195. El código que tienen que poner es Masterclass 2908 para poder ser parte. Ahí me acaban de avisar por WhatsApp que están quedando solamente 6 medias becas, se acaban de inscribir 4 lo que va de esta conferencia. Así que para que ustedes estén atentos y el que se quiera sumar va a ser bienvenido a esta formación. Yo quería preguntarte, Juan, ya como para ir cerrando, ¿por qué crees vos que no se trabajan estas técnicas así como nosotros lo estamos mostrando en los sistemas procesales o las policías de distintas ciudades de Latinoamérica? Bueno, por lo menos en mi país la principal razón es porque todavía no hay la adecuada capacitación a los peritos y también a los operadores de justicia. Desconocen qué herramientas se ofertan, herramientas tecnológicas se ofertan hoy en día que pueden hacer que el trabajo pericial sea cada vez más técnico y más científico, fundamentalmente. Exactamente. La segunda pregunta que yo te quería hacer era, ¿cómo la viste a Janine en su exposición? Excelente, excelente. Se nota que ha sido nuestra alumna. Muy bien, Dani, la verdad que felicitaciones. Y además que la calidad de su trabajo y que debe ser un motivo de inspiración para otros futuros peritos jóvenes como ella que desean formarse en el campo de la reconstrucción virtual y el análisis de patrones de manchas de sangre. Y además, estas herramientas son indispensables en el trabajo de todo criminalista. Esto es importante, no es solo para algunos, ¿ves? Se pueden aplicar en un montón de casos y entonces Yanina nos ha mostrado con la calidad de su trabajo, porque su trabajo fue excelente mientras fue la alumna del curso, y estoy segura que va a ir creciendo y desarrollando mucha mayor cantidad de trabajos que van a finalmente ayudar a resolver casos y a coadyuvar una adecuada administración de justicia donde ella finalmente se desempeñe como perito. Exactamente. Fíjate, Juan, que, y también a muchos de los asistentes que están acá, que hay muchos exalumnos, los trabajos de los exalumnos han sido increíbles, ¿sí? Han sido alumnos muy, muy buenos trabajos. No quiero empezar a nombrar porque seguramente me voy a olvidar, pero de muchos, pero han sido muy, muy buenos, lo hemos visto en clase. Hay algunos que ya trabajan para instituciones públicas, hay algunos que ya tienen el curso de reconstrucción virtual que yo dicto, otros que ya vienen con muchísima trayectoria, que han hecho trabajos
fascinantes. Pero bueno, nosotros vamos buscando a aquellas personas que quieran seguir practicando, que quieran seguir especializándose con pasantías. Siempre estamos abiertos a que puedan sumarse a este equipo. Ahora Janina está trabajando 2 casos nuevos y se siguen sumando. Así que reitero que aquellos despachos periciales o estudios jurídicos que tengan un caso para que nosotros trabajemos, nos encantaría tenerlo para que los alumnos que empiecen el 16 de septiembre vayan trabajando con casos reales y que puedan demostrar lo que están aprendiendo. Chicos, fíjense que ahí tienen la posibilidad de obtener la certificación, ¿sí? Aquellos que quieran obtener la certificación, ustedes ya saben que es gratuita la formación, pero que quiere tener la certificación con aval universitario. El costo es de $10 convertible a moneda local, ¿sí? Es decir, que si ustedes van arriba a la derecha y ponen su moneda local, pesos argentinos, pesos mexicanos, se convierte a moneda local y pueden certificarse de esa manera. Les voy a dejar unos segundos más para aquellos que quieran hacer clic. Ya voy a poner la posibilidad del formulario, a aquellos que cumplan las condiciones, como yo dije. O Mariela, por ejemplo, Mariela, que ahí te voy a dar la opción. Y aquellos que tengan alguna consulta, también les voy a dejar la posibilidad de que consulten por WhatsApp. Chicos, aquellos socios de ANFRA, ¿sí? Y asistentes de todos los diplomas del primer y segundo ciclo de conferencia forense y que cumplan las condiciones, adelante, tienen que llenar ese formulario. En 72 horas hábiles le va a llegar a su correo el diploma certificado completamente gratuito. Nos encanta dar valor de calidad con formaciones de alto nivel, con altos docentes, y nos encanta también dar la posibilidad de que puedan formarse de manera gratuita y tener certificación gratuita a aquellos que ya vienen siguiéndonos. Vamos a seguir trabajando igual, es decir, que aquellos que tengan que pagar, si les aconsejo que lo hagan, que lo abonen, porque el próximo seguramente va a ser gratuito. Y espero que les haya sido útil lo que nosotros le hemos contado, lo hemos hecho... Ahí fíjate que tenés como oferta, dice certificación gratuita, ahí haces clic y llegas al formulario, ¿sí? Nos encanta poder compartir con ustedes, nos encanta saber que hay peritos de muchísima, más de 20 o 30 años de trayectoria entre los asistentes. Eso para mí es muy lindo porque sabemos que quieren seguir formándose, que saben que necesitamos cambiar, que probablemente lo que nosotros enseñamos en el primer curso sea distinto al segundo curso porque todo va evolucionando. Así que para nosotros ha sido un verdadero gusto contar con su asistencia y su presencia. Así que aquellos que tengan alguna duda, tienen ahí la posibilidad de contactarse por WhatsApp, cualquier duda que tengan, hacen clic ahí. Y espero que sigamos trabajando juntos, que sigamos en contacto, que sigamos intercambiando experiencia, que abramos la posibilidad del trabajo a distancia. En esta pandemia se está trabajando muchísimo a distancia y muchísimas oportunidades. Cada día aparece una oportunidad nueva. Así que aquellos peritos que estaban desesperanzados porque no conseguían trabajo, este es el momento para mostrarse en redes sociales y abrir la posibilidad, ¿sí? Judith Rodríguez dije Judith Prado, perdón, Judith, que está trabajando con Sergio Saldías. Si estás escuchando, disculpa, excelente tu trabajo también. Ya estás también trabajando con las pasantías con Janina. Así que gracias, Juan Santos, por darnos tu tiempo para esta charla. Gracias, Jani. Gracias a ustedes. Quiero aprovechar para saludar a Federico Villanueva. Un abrazo. Exactamente, Fede, también profe del curso Rastro de Sangre, con muchísima experiencia en la temática. Qué bueno saber que estás del otro lado. Y nos vemos entonces en línea. Adiós, chau, chau. Chau, Yani. Hasta luego, chau. Hasta luego. Gracias. Chau. Un abrazo. Chau, chau. Chicos, ahí disculpen que me están preguntando cuál es el código de promoción de la media beca. Fíjense, ahí está. Masterclass 2908, se le va a reducir a la mitad el código, con ese código de descuento. Van a pagar solamente $195 para formarse a un curso que es imperdible, de 3 meses de duración y que vamos a apostar todo para seguir creciendo. Adiós y hasta la próxima.